La noche en que Nancy me propuso matrimonio, recibió un mensaje de su primer amor rogándole que volviera con él. Al día siguiente, lo deshizo todo. Dad, dijo, creo que es demasiado pronto para casarnos. Lo que ella no sabía era que el mensaje provenía de mi hermano mayor, haciéndose pasar por su ex. Mi hermano nunca pudo soportar a Nancy, pero no podía impedir que yo la amara. Yo había amado a Nancy desde que éramos niños. Era el secreto peor guardado de todo nuestro vecindario, y Nancy también lo sabía. Crecimos juntos, los típicos novios de la infancia, aunque ella siempre prefería llamarnos amigos de la infancia, novios le parecía demasiado íntimo, supongo. Para mí, Nancy era el amor ruidoso y apasionado de mi juventud y la amarga pastilla silenciosa que tuve que tragar de adulto. El punto de inflexión fue un chico llamado Eric, compañero nuestro en el instituto, y nuestra historia se desarrolló como cualquier drama adolescente cursi. Lo estaban acorralando unos matones después del colegio, y Nancy, siempre la heroína, intervino para salvarlo. A partir de ahí, él empezó a juntarse con nosotros, a caminar a casa con nosotros, a bromear. Poco a poco, mis paseos con Nancy pasaron de ser 2 personas a 3 y luego volvieron a ser 2. Solo que esta vez, yo era el que quedaba fuera. Antes de irme, Nancy y yo tuvimos una pelea enorme. Finalmente le grité cuánto la amaba. Le dije que estaba celoso, tan increíblemente celoso. Le confesé que odiaba tener a Eric cerca. Ella se quedó allí, paralizada, lo que pareció una eternidad. Finalmente me miró con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento. Lo siento, dijo. Me he enamorado de Eric. Perdí la cabeza. Fui un desastre retorcido y amargado. Y entonces yo salí de su vida. Desde segundo de instituto hasta que nos graduamos de la universidad, Nancy y yo no nos dirigimos ni una palabra. Nuestros padres seguían siendo amigos, por supuesto, pero eso solo significaba que en cualquier reunión familiar, si ella estaba, yo no, y si yo estaba, ella no. La siguiente vez que Nancy y yo tuvimos contacto fue en el funeral de sus padres. Habían sufrido un accidente durante un viaje tras su jubilación, ambos fueron arrastrados por un camión y murieron antes de llegar al hospital. Nunca había visto a Nancy tan destrozada. Tras presentar mis respetos, me acerqué a ella al salir. Siento mucho tu pérdida, logré decir. Luego, temí que cayera en una profunda depresión, así que volví a ser el yo descarado de antes, siguiéndola como un cachorro perdido hasta que volvimos a conectar. Ella y Eric se habían separado en su penúltimo año de universidad, y su nombre se convirtió en lo único que acordamos no mencionar nunca. Finalmente, comenzamos a salir en el aniversario de la muerte de sus padres. Estuve con ella mientras se emborrachaba. Cuando desperté, estábamos juntos en la cama abrazándonos. Claro, nada pasó entre 2 personas tan borrachas, pero cuando ella despertó, me miró con claridad y dijo, Ted, estemos juntos. Pensé que había enterrado mis sentimientos por ella, pero incluso después de 8 años separados, seguía siendo el muro contra el que no podía evitar chocar. Sin embargo, cuando uno choca con un muro, se supone que debe retroceder, ¿verdad? Una vez juntos, Nancy fue increíble conmigo. Me pelaba los camarones y me quitaba los pimientos picantes de la comida, recordaba todos nuestros aniversarios, llenándome de relojes y maquetas. Si mencionaba un dolor de estómago, dejaba todo en el trabajo y corría a casa. Los años la habían convertido en la pareja perfecta, pero ya no era la chica de mis recuerdos. La Nancy que amaba era la que luchaba por la última alita en la cena familiar, luego me llamaba glotón mientras me pasaba todo el plato, la que me abucheaba desde la línea de meta en una carrera y después me esperaba con agua, la que siempre me provocaba hasta enfadarme y luego trataba de hacerme reír. Pero ya no era así. Solo era amable conmigo. Había madurado mucho, pero yo no estuve a su lado en ese proceso. A veces me preguntaba si fue así de buena con Eric. ¿Era tan buena pelando camarones? ¿Él le enseñó eso? Mi orgullo me impedía mencionar su nombre, pero no podía dejarlo pasar. Eric era una espina que nunca podía sacar de mi lado. Me volvía loco que más de una década de amistad significara menos que 2 meses con él. Y mi corazón dolía por el chico de 16 años que cambiaba de dirección al ver a Nancy y Eric caminando juntos a lo lejos. Solía imaginar escenarios en que Nancy volviera suplicándome que la aceptara de nuevo,
en mis fantasías, yo levantaba una ceja, le decía que no aceptaba sobras y me alejaba. Pero todos esos años después, cuando ella me pidió estar con ella, cedí. Estar con Nancy había sido mi sueño desde niño, pero cuando ese sueño se hizo realidad, no fui tan feliz como esperaba. Algunos momentos, una vez perdidos, se pierden para siempre. Quise romper con ella, pero terminar algo que había guardado en mi corazón por más de 20 años no era fácil, las palabras siempre se quedaban atascadas en mi garganta, imposibles de decir y de tragar. Sabía la verdad, amaba a Nancy, pero la Nancy que amaba era la chica de 15 años. Ya no era la persona que recordaba, pero era la única que podía ser ella misma. ¿Debía dejarla ir? No lo sabía. Un año después de empezar nuestra relación, Nancy me propuso matrimonio. Era su cumpleaños. Hizo una fiesta con todos nuestros amigos en común y, frente a todos, me entregó un enorme ramo y un anillo. Dad, dijo, gracias por estar siempre a mi lado. Sabes, es más difícil estar con alguien que conoces tan bien, pero tenía que decirte cómo me siento porque desde el momento en que tomé tu mano, no quise soltarla nunca. Luego preguntó, Dad, ¿quieres casarte conmigo? Dijo tantas cosas sobre lo importante que yo era para ella, pero nunca dijo que me amaba. Aún así, las lágrimas vinieron y no pude contenerlas. Mientras nuestros amigos aplaudían, Nancy secó suavemente mis lágrimas y me abrazó profundamente, yo la abracé de vuelta, mi respuesta silenciosa a su propuesta. Ninguno lo publicó, pero la noticia se propagó rápidamente en las redes. Mi hermano se enteró casi de inmediato y apareció esa noche en mi casa. Mi hermano tiene 5 años más que yo y nos vio crecer a Nancy y a mí. Nunca salió realmente con nosotros. Cuando éramos niños, nos parecía inmaduros, de adolescentes, pensaba que éramos emo. Nunca entendió por qué perdí más de 4 kilogramos y tenía ojeras cuando Nancy y yo dejamos de ser amigos. Le encantaba hacerse el que lo tenía todo resuelto, siempre dándome lecciones, estás a la edad en que una ruptura se siente como el fin del mundo. Cuando seas mayor, entenderás que la persona que creías el amor de tu vida no era gran cosa. Pero 8 años después, ahí estaba yo, chocando de nuevo contra ese mismo muro. Cuando mi hermano se enteró de que Nancy y yo estábamos juntos, intentó disuadirme una vez. Dijo que Nancy solo estaba sola y que yo era su salvavidas. Dijo que no era amor, pero un salvavidas es lo más importante que existe. Si yo ya era la persona más importante para ella, ¿qué había que temer? Después de eso, mi hermano dejó de intentar convencerme. ¿Cuál es ese dicho? No puedes razonar con un tonto enamorado. Pero la noche que ella me propuso matrimonio, me preguntó una vez más, Ted, ¿estás seguro de que quieres casarte con Nancy? Esta vez, dudé. La confianza que tenía cuando discutía con él antes se había esfumado. No sé qué pasó entonces. Es como una astilla en mi mente que no deja de pincharme. Entonces rompe, dijo mi hermano con tanta franqueza que me sorprendió. Así es como se supone que das consejos, dije con una risa amarga. No había dicho una palabra durante más de un año porque quería que lo vieras por ti mismo. Si no hubieras intentado, ella habría sido la que se escapó, la que te harías recordar por el resto de tu vida. Pero ahora has intentado. Sabes que no encaja. Así que finalmente puedes dejarlo ir sin arrepentimientos. Pero, ¿realmente era un mal encaje? Nancy y yo crecimos juntos. Conocíamos los hábitos del otro a la perfección. Nuestras familias estaban en sintonía, y ella me trataba mejor que nadie. Si sacabas el amor de la ecuación, ella era perfecta para mí. Lo único que me molestaba era Eric. Pero ¿cuántas personas decentes no tienen un ex? Tal vez solo estaba dramatizando. Cuando le expuse todas mis ansiedades a mi hermano, suspiró suavemente. No se burló de mí. En cambio, su expresión se volvió seria. Si no amaras a Nancy en absoluto, entonces sí, ustedes dos serían una pareja perfecta. El problema es, ¿puedes hacer eso? Hablas de ser una buena pareja, pero desde el principio, vuestros sentimientos han estado completamente desequilibrados. Me quedé en silencio. Había articulado a la perfección la fuente de toda mi confusión y dolor. Al ver lo destrozado que estaba, agregó, ¿por qué no le preguntas a Nancy? No tiene sentido.
El amor no es algo a lo que se pueda obtener respuestas solo preguntando. Pero mi hermano tenía otra lección para mí. Sacó un teléfono secundario que siempre llevaba y envió un mensaje a Nancy: escuché que te casas. Felicidades. Estaba a punto de reírme de lo débil que era su mensaje cuando Nancy respondió con solo 2 palabras: Arek. En ese instante, toda la sangre se me fue de la cara. Algo dentro de mí se rompió. Mi hermano me entregó el teléfono: di lo que quieras. Escribí y borré. Escribí y borré. Me tomó 15 minutos finalmente enviar el mensaje. Haciéndome pasar por Arek, le pregunté: ¿no puedes casarte? Nancy no respondió, pero a la mañana siguiente estaba paseando de un lado a otro bajo mi ventana. La observé desde arriba durante mucho tiempo, viendo toda su ansiedad, su lucha por encontrar las palabras correctas. Finalmente, la llamé como si nada pasara. Nancy, ¿qué haces? Dad, ¿puedes bajar? Necesito hablar contigo. Miró hacia arriba rápidamente, sus ojos encontraron los míos un segundo antes de apartarse como un niño pillado haciendo algo mal. Está bien, dije suavemente. Me puse ropa casual, bajé y me planté frente a ella. Tartamudeó un poco antes de poder decir una oración completa. Dad, creo que es demasiado pronto para casarnos. Nuestras carreras apenas están despegando. Tal vez deberíamos esperar un poco. ¿Cuándo propusiste anoche, olvidaste qué año es? Tenemos 28 años. ¿Es realmente demasiado pronto? No lo entiendo. Nancy frunció el ceño. Anoche estaba borracha, así que el ramo y el anillo de diamantes fueron solo cosas que hiciste porque estabas borracho. Pensé que volvería a perder la cabeza, que me convertiría en ese niño retorcido y amargado. Pero no lo hice. Ya no tenía 16 años. En ese momento, me sentí extrañamente calmado. Incluso esbocé una sonrisa. Nancy, podemos romper. Ya sabes, romper. No es eso a lo que me refiero. Te dije una vez que tomara tu mano, que nunca la soltaría. Entonces casémonos. Después de anoche, no tenía deseos de casarme con ella, pero sabía que no estaría de acuerdo. Solo lo decía con sarcasmo. Ella ya dudaba por Arek. ¿Cómo podría sostener mi mano con convicción? Como era de esperar, guardó silencio un momento antes de mirarme lentamente. Dad, tomémonos un tiempo para calmarnos. Calmarse significa romper, ¿verdad? Fui yo quien lo sugirió, pero ella no lo aceptó. Dad, no quiero romper, pero sí. Esas fueron las últimas palabras que dijo antes de que me diera la vuelta y me alejara. Nancy no me siguió. Solo gritó desde atrás: Ted, hablemos otra vez cuando te hayas calmado. Ni siquiera me dio una razón para necesitar calmarse. Tenía miedo de decirlo, pero yo sabía que cuando Nancy decía calmarse, quería decir que ya no quería hablar de matrimonio. No que quisiera dejar de hablar conmigo por completo. Pero después de ese día, nunca respondí a sus mensajes ni contesté sus llamadas. Ella tampoco vino a buscarme. Al día siguiente, voló fuera del país. Un viaje de negocios, dijo, a la misma ciudad donde vivía Arek. El día que se fue, me envió un mensaje: espérame hasta que vuelva. Pero Arek publicó en sus redes: dijiste que vendrías. La foto mostraba a Nancy de espaldas empujando un carrito de equipaje. La chaqueta que llevaba era la que yo le había dado por su cumpleaños apenas unos días antes. No tenía el número de Arek, pero cuando mi mejor amigo del instituto, Ben, me mostró la publicación, no reaccioné mucho. Solo la miré y dije calmadamente: qué bien. No finjas ser la mejor persona frente a mí. Te vas a enfermar. Vamos, hablemos mal de ella juntos. Y así Ben pasó las siguientes 3 horas destrozando a Nancy sin repetir ni un insulto. Al final, me reía, apoyado en su hombro con el brazo alrededor suyo. Bueno, supongo que por tu bien, ya no hay forma de que Nancy y yo volvamos. Sería bastante incómodo que fueras mi padrino después de todo esto. Solía poner a Nancy en un pedestal, solo por debajo de mi familia. Pero con los años, eso cambió. Ben era mucho más importante para mí que ella. Cuando Nancy y yo nos distanciamos, no tenía muchos amigos en la escuela.
Ben fue quien entró en mi vida. Comía conmigo, jugaba al baloncesto, estudiaba en la biblioteca conmigo. Hacía todo lo que Nancy solía hacer conmigo. No pude superar a Nancy de inmediato, pero con él cerca, no me derrumbé por completo. Así como nunca podría olvidar completamente a Nancy, nunca olvidaría lo bien que Ben había sido conmigo. Mi año 16, con todos sus altibajos, fue una parte indispensable de mi vida, y tuve mucha suerte de que él estuviera a mi lado todo ese tiempo. Ben me rodeó con un brazo y una sonrisa. Parece que voy a tener que hacerme responsable de ti ahora, dijo, sonando como un hermano mayor. Con hacerse responsable quería decir que iba a emparejarme. Esa noche organizó una fiesta para solteros e invitó a todas las mujeres solteras de su oficina. Todas las mejores opciones de mi departamento estaban allí. Escoge la que quieras. La forma en que lo dijo, parecía un rey mostrando sus tierras conquistadas. Me llevé la cabeza a las manos. Ben, literalmente acabo de romper con alguien. Exactamente, por eso necesitas una distracción. No estoy buscando salir con nadie ahora mismo, y no es justo jugar con los sentimientos de la gente. Intenté razonar con él. Cualquier relación de rebote es o una traición a tu ex o usar a alguien nuevo, es algo despreciable. Pero no sé qué tipo de argumento les dio Ben porque algunas de las mujeres vinieron una por una a brindarme y pedirme mi número. Las esquivé lo mejor que pude y estaba a punto de escabullirme cuando Ben creó un chat grupal en el momento y me agregó. Lo más loco fue que todas las mujeres del grupo cambiaron inmediatamente sus nombres a soltera 1, soltera 2, y así sucesivamente. Ben, no puedes usar tu posición de gestión para prostituirme así. Aún más loco, Ben tomó unas fotos de las mujeres hablándome, las publicó en sus redes y escribió, dándole algo bueno a mi amigo esta noche. Sabía que solo intentaba provocar a Nancy, pero alguien que no me tiene en su corazón no lo interpretaría de todas formas. Además, Nancy probablemente estaba ocupada poniéndose al día con una vieja amiga y no tendría tiempo para su móvil. Lo sabía mejor que nadie. Pero en cuanto vi la publicación de Ben, no pude evitar imaginar cómo podría reaccionar Nancy. Es difícil dejar ir a alguien a quien has amado durante 20 años. Aunque no tenía intención de empezar una nueva relación pronto, dejé mi bolso y me recosté en mi asiento. Ahora, estar solo era lo último que necesitaba. Media hora después de la publicación de Ben, Nancy no había reaccionado, pero alguien más apareció en la dirección del post. Cuando la puerta del cuarto privado se abrió de golpe, me congelé por un segundo. Subconscientemente esperaba ver a Nancy corriendo hacia mí, pero ella nunca había corrido por mí. Quizá porque estaba segura de que la amaba. La persona que irrumpió fue la hermana pequeña de Ben, Karina, que no parecía feliz, de hecho, estaba seria. Dev, nos vamos, dijo sin saludos, agarrándome de la muñeca y empezando a sacarme de la habitación. Ben se levantó y bloqueó nuestro camino, arqueando una ceja. Karina, ¿cuál es tu problema? Karina siempre había sido la hermana obediente, pero por primera vez le respondió, Ben, ¿no puedes dejar de imponer tu estilo de vida a Dev? ¿Qué hay de malo en el mío? Soy feliz, eso es lo que importa. ¿Qué te importa a ti? Ben tenía una visión abierta del amor, nunca derramaba una lágrima por una mujer, aunque no tenía problema en babearse sobre una en sueños. La mayoría de sus ex no eran modelos a seguir, pero las personas invitadas esa noche eran colegas de confianza, no me lanzarían a los lobos. Comparado con él, yo era un novato total, no podía manejar a una mujer demasiado salvaje. Pero Karina estaba calificando a todas las mujeres que me presentó su hermano como malas noticias, defendiendo mi honor. Observé la discusión entre los hermanos sonriendo, sintiéndome como en el instituto, cuando iba a casa de Ben los fines de semana a hacer deberes. Karina, en secundaria, estaba bajo el control de su hermano y siempre enviándola a recados. Ben era lo suficientemente inteligente para enseñarle, pero tenía mal genio y se enojaba por cualquier cosa, así que siempre discutían. Eventualmente, me tocó a mí enseñarle. Karina era inteligente y fácil de enseñar, le encantaba llamarme Dev, un niño dulce y simpático. Al crecer, dejó la formalidad y seguía llamándome Dev, nuestra relación se fortaleció, igual que la que tenía con su hermano. Ambos eran mis mejores amigos y cuidaban de mí lo mejor que podían. Me conmovió, aunque la situación era divertida.
Puse mi otra mano sobre la muñeca de Karina, señalando que soltara. Tu hermano y yo somos adultos, sabemos lo que hacemos, y estas son sus colegas, no malas personas. Mi hermano dijo que iba a buscarme una novia. Karina me miró fijamente, intensa. Estaba a punto de negar con la cabeza y decir que no tenía prisa cuando continuó, si ellas son una opción, ¿y yo? ¿Yo soy una opción? Había bebido un poco, pero no estaba borracho. Aún así, sus palabras me golpearon como un ladrillo y mi cerebro se bloqueó un instante. Ben reaccionó primero. No puede ser, Karina. ¿Estás enamorada de Dev? Sí, me gusta Dev desde hace mucho, respondió sin dudar, sus ojos nunca dejando mi cara, con una mirada suave y llena de afecto que me aceleró el corazón. Siempre la había visto como una niña, aunque ya se había graduado. Para mí seguía siendo la misma de antes, a veces dulce y obediente, otras juguetona y traviesa. No era solo yo, Ben no podría aceptarlo, ¿verdad? Ben levantó la voz con Karina, pero dijo, entonces, ¿qué esperabas? Si me lo hubieras dicho antes, te habría ayudado a quitármelo hace mucho. Karina, lista para enfrentarlo, se quedó congelada, lo miró y yo también. Todas las colegas de Ben nos miraban a los tres. Ben se volvió hacia mí, conoces a mi hermana por dentro y por fuera, ¿verdad? Yo pensaba que le gustaban las chicas porque no había tenido novio por años. Resulta que solo te estaba esperando a ti. Era cierto, Ben y yo habíamos discutido la posibilidad de que Karina fuera lesbiana, y él decía, Dev, si le gustan las chicas, hay que apoyarla. Asentí seriamente, prometiendo estar siempre a su lado. Y ahora resultaba que yo era la razón por la que Karina había estado soltera todo este tiempo. Giré la cabeza aturdido, encontrando sus ojos, su expresión era sincera y gentil. Dev, me gustas desde hace mucho, pero sabía que no podía confesarlo hasta entrar en la universidad, así que estudié duro para alcanzarte. Pero para cuando tuve valor, tú habías retomado contacto con Nancy. No quiero esperar más, siempre te he visto como un hermanito. Nunca te pensé de otra manera. Entonces empieza a pensarlo ahora. A menos que planees morir solo, soy la persona más adecuada para ti, Dev. Seré buena contigo toda la vida, declaró Karina, y supe que hablaba en serio. Que un buen amigo te confiese sus sentimientos te conmueve inevitablemente. Pero como decía Nancy, cuanto más cercanos son como amigos, más difícil es estar juntos. Hasta dejar ir completamente a Nancy, no podía tomar la mano de Karina. Estaba pensando cómo rechazarla suavemente cuando Ben me lanzó una pregunta devastadora, si te pusieran en una cita a ciegas con alguien con las cualidades de mi hermana, ¿estarías dispuesto a conocerla? Sé honesto. Sí, respondí, frunciendo el ceño y mirando a Karina, analizándola de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Honestamente, no podía decir que no. Había visto a Karina crecer. Su educación y su carácter estaban garantizados. Era estudiante de posgrado en una de las mejores universidades del país, con un futuro brillante por delante. Y dejando todo eso a un lado, con una cara como la suya, seguro que había una fila de chicos que se habían enamorado de ella a primera vista. Karina era, a todos los efectos, perfecta. En lugar de intentar encontrarle algún defecto, era mejor ser honesto. Lógicamente, Nancy no era la única que encajaba bien conmigo, Karina incluso podría ser mejor. El problema era que emocionalmente no podía volcarme hacia Karina. De repente, Ben chasqueó los dedos con una enorme sonrisa de casamentero en el rostro y dijo, entonces podéis empezar a conoceros de nuevo desde cero. Bajo la intensa mirada de Karina, finalmente accedí. Hay que seguir adelante en la vida. Decidí darme a mí mismo y a ella la oportunidad de empezar de nuevo. No hice nada oficial de inmediato con Karina, simplemente acepté que ella me persiguiera, saliendo a comer, de compras o al cine. Karina nunca me presionó, me dio libertad y espacio. Dijo que me había esperado más de una década y que no le importaba esperar un poco más mientras tuviera su lugar asegurado en la línea del amor. Soy 4 años mayor que Karina, cuando éramos adolescentes, esa diferencia de edad parecía un abismo, pero ahora, con los años, no significaba nada. Enamorarse de Karina fue lo más fácil del mundo porque era increíble y solo me tenía ojos a mí. El viaje de negocios de NY se estaba alargando, estuvo fuera más de 3 meses. Aproximadamente 2 semanas después de su partida,
Ben se enteró por algunos amigos del instituto de que Eric tenía cáncer, aparentemente cáncer óseo en fase avanzada. Aquella noche, por primera vez desde nuestra ruptura, respondí a uno de los mensajes de NY. Abrí nuestro chat, pero no revisé los mensajes anteriores, solo contesté el último. Ella había escrito: esto va a tardar un poco más en terminar, pero volveré seguro para tu cumpleaños. Le respondí: está bien. Concéntrate en tu trabajo. No me caía bien Eric, pero fue un recordatorio duro de lo imprevisible que es la vida. En sus últimos días, Nancy no tenía por qué estar preocupada por mí. Si necesitaba tranquilidad, yo podía dársela. Cuando Ben se enteró, me llamó santo. Karina, en cambio, se puso de mi lado. ¿A quién le importa? Déjala pensar eso. Cuando vuelva, Sass, ya habré actuado y ganado. ¿Cuánto se enfadará? Dios, solo pensarlo se siente genial. Los ojos de Ben brillaron y chocaron las manos con Karina. No soy sordo, no hace falta tramarlo tan alto, dije, sacudiendo la cabeza mientras observaba a los hermanos felices. Para ser sincero, esa idea ni siquiera había pasado por mi mente. Mantener a Nancy pendiente solo para darle un golpe fatal cuando volviera era inútil. Nuestra historia terminó al día siguiente de su cumpleaños. Desear verla arrepentida y dolorida solo indica que aún te importa, y yo ya no quería que me importara. Como era de esperar, Nancy no llegó a mi cumpleaños, aunque no lo esperaba. El día antes, Karina y yo volamos a las montañas a ver la nieve. Aquel día caía con fuerza, cubriéndonos los hombros de blanco. Una pareja joven que caminaba cerca jugaba en la nieve, susurrándose cosas cursis y románticas. La chica dijo: ya hemos compartido una tormenta de nieve, así que supongo que eso cuenta como envejecer juntos. El chico se movió, la abrazó y dijo algo sobre no arrepentirse nunca de su amor. Incluso en pleno invierno, el aire estaba lleno de energía juvenil. Pensaba en lo genial que es ser joven cuando me di cuenta de que Karina tenía su edad. El paisaje era perfecto, era el momento ideal para una confesión. Envuelto en la atmósfera, sentí un pequeño destello de anticipación. Pensaba que sería difícil superar a Nancy, pero después de solo 3 meses, mi corazón empezaba a abrirse a Karina. Su confesión esa noche en aquella habitación privada fue como un interruptor que se encendió, dándome permiso para amarla. Una vez activado, amarla se volvió instintivo. Con ella finalmente me sentía realmente amado. Nancy había sido buena conmigo, pero siempre había sido un amor un poco forzado, no tan puro como el que compartía con Karina. Dad, susurró Karina al oído, no solo vamos a ver la nieve del invierno, veremos las flores de primavera, visitaremos todos los lugares hermosos y pasaremos el resto de nuestra vida juntos. Eso es envejecer juntos, y tú eres el único con quien quiero hacerlo. Yo ya sabía cómo se sentía, pero escuchar esas palabras me hizo contener las lágrimas para que no se burlara de mí, las reprimí y esbocé una sonrisa. Cada lugar hermoso del mundo es muy grande, nunca lo veremos todo, dijo ella, pero eso me da una excusa para encontrarte en la próxima vida. Sus palabras eran aún más cursis que las de la chica joven, pero yo caí rendido. Desde los 16 años, uno de mis deseos de cumpleaños siempre había sido por Ben y Karina, que fueran felices, seguros y que se cumplieran todos sus sueños. Este año, entregué mi deseo a Karina y la dejé cumplirlo ella misma. Al soplar las velas, abrimos los ojos lentamente y nuestras miradas se cruzaron al instante. Yo hablé primero: ¿qué deseaste? ¿No se cumple si lo dices? Karina dudó, algo tímida. La animé: si eres sincera, se cumplirá. Yo pensaba que diría que quería estar conmigo, para que yo lo hiciera realidad, pero su deseo fue simple y puro, deseaba que siempre estuviera seguro y sano. Conmovido por sus palabras, sonrió y añadió: iba a desear que estuviéramos juntos, pero creo que estoy cerca de lograrlo por mi cuenta, no hace falta molestar a los dioses. ¿Quieres saber mi deseo? Que seas tú quien pase todos los cumpleaños conmigo de ahora en adelante. Hablé suavemente, sonrojándome. Estar con Karina fue lo más natural del mundo, solo deseaba que esa sensación se prolongara para estar con ella siempre. Cuando nos unimos, contamos con la bendición de amigos y familia. Mis padres dijeron: recordamos a Karina de cuando venía a casa. Parece una gran chica. Nos preocupaba que no pudiera seguir adelante. Ahora podemos relajarnos.
Mi hermano dijo, os podéis casar mañana, me da igual. Ben simplemente nos rodeó con los brazos y se rió como si hubiera alcanzado la cima de su vida. Fue entonces cuando entendí lo mal que había parecido mi relación anterior para ellos. Siempre me enorgullecí de ser sensato, pero no comprendí que solo me estaba engañando a mí mismo hasta que fui realmente amado. Nunca más. Nada de autoengaños ni amantes infieles. Nancy y yo teníamos amigos en común, pero al final, eran amigos de ella primero. Después de que rompimos, casi no hablé con ella. Eso, sumado al hecho de que rara vez publico en redes sociales, hizo que Nancy no tuviera idea de que Karina y yo estábamos juntos. Solo me seguía dando promesas vacías. Decía que la sede estaba cambiando su viaje de negocios por un traslado de 1 año y que nos casaríamos en cuanto regresara. Decía que no podría estar conmigo en mi cumpleaños de ese año, pero que el siguiente se tomaría tiempo libre para ir de viaje conmigo. Decía que, cuando tuviera suficiente experiencia, empezaría su propio negocio y construiría el mejor futuro posible para nosotros. Normalmente no respondía cuando ella hablaba así. En las raras ocasiones en que abría su chat, simplemente contestaba con un genérico ¿has comido? O ¿has salido del trabajo? Nancy debió notar lo fría que estaba siendo, pero no podía hacer nada porque no podía dejar a Eric. Varias veces dijo que volvería a verme, pero luego se veía atrapada por el trabajo en el último momento. Como en mi cumpleaños, me había enviado una captura de pantalla de la confirmación de su vuelo semanas antes, pero luego canceló. Ese día, Eric publicó un video de Nancy tocando la guitarra y cantando un poco de felicidad para él. Ben me envió el video justo después de que Karina y yo oficializáramos nuestra relación. No sentí nada al verlo. No me habría juntado con Karina si no hubiera dejado completamente a Nancy. Karina, en cambio, insistía en que cantaba mejor que Nancy y pasó toda la noche cantándome. Todos estos años después, finalmente había hecho las paces con todo lo de Nancy y Eric. 6 meses después de empezar a salir, Karina terminó su máster. Estuve en su ceremonia de graduación junto con su familia. La vi desde el público mientras se ponía la toga y el birrete, con un ramo en la mano, caminando hacia mí. No pude evitar emocionarme mientras avanzaba, era como ver crecer de nuevo a aquella niña traviesa. Ahora era lo suficientemente adulta para protegerme de la tormenta. Abrió los brazos y me levanté para encontrarme con ella, enterrando la cabeza en su abrazo. Felicidades por graduarte, dije. Ella respondió, cásate conmigo, Beth. Sin dudar, miré mi reloj, luego la miré a ella y sonreí. ¿Todavía hay tiempo de ir a casa a sacar nuestros certificados de nacimiento? Por supuesto. La voz de Karina era brillante, sus ojos se achinaban de felicidad, igual que aquella niña traviesa que conocí. Había crecido, pero de alguna manera no del todo. De cualquier forma, se había convertido en una parte suave e irreemplazable de mi corazón. Ella y Ben se habían vuelto más importantes para mí que Nancy hace mucho tiempo, yo simplemente no lo había notado entonces, ni considerado la posibilidad de estar con ella. Una vez que lo hice, amarla fue tan fácil como respirar. Mientras Karina y yo planeábamos nuestra boda, Nancy regresó. Parecía exhausta. Cuando bajé a recibirla, me abrazó murmurando mi nombre, Dave, he vuelto. Ben ya me había dicho que Eric había fallecido una semana antes. Me aparté suavemente de su abrazo y la miré con calma. Nancy, lamento tu pérdida, dije. Nancy se sorprendió y un destello de miedo cruzó sus ojos. ¿Tú sabías? Entonces, ¿por qué no me preguntaste? Le respondí, te dije que rompimos. Además, me juré a mí mismo cuando tenía 16 años que nunca volvería a hacerte esa estúpida pregunta. La de elegir entre yo y Eric. No lo hice. No estuve de acuerdo. Le dije que nos casaríamos cuando regresara. Dave, ahora estoy aquí. Te he extrañado tanto este año, pero nunca contestaste mis videollamadas. Te extrañé mucho, mucho. Nancy seguía insistiendo en cuánto me había echado de menos, con su expresión gritando cuánto le importaba, pero la interrumpí. Nancy, estoy casado, dejándola paralizada. Nancy me miró fijamente durante un largo rato, luego negó con la cabeza, pronunciando cada palabra, eso es imposible. ¿Conoces a Karina, la hermana de Ben?
Sacamos nuestra licencia de matrimonio hace 2 meses. ¿Es porque fui a cuidar de Eric? ¿Intentas vengarte, Dad? Eric estaba muriendo. ¿De verdad tenías que competir con él por todo? Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y enojo. Era la primera vez en años que se enojaba conmigo. Por un momento, no supe si era más por mí o por Eric. Si realmente hubiera querido competir con él, lo habría usado como palanca al día siguiente de que te fueras y te habría obligado a volver. Pero estuviste fuera casi 1 año. ¿Acaso dije algo? De hecho, cuando supe que Eric estaba enfermo, incluso respondí a tu mensaje porque no quería que te preocuparas porque estuviera molesto mientras lo cuidabas. Entonces, todavía te importa, ¿verdad? Y mentías sobre estar casado, ¿no? La expresión de Nancy se suavizó y buscó mi mano. Me aparté antes de que pudiera tocarme y la miré fijamente. Nancy, no te odio. Ni siquiera la odié cuando retiró su propuesta. En ese momento, lo que sentí fue más alivio. No podía olvidar la amargura de aquellos años adolescentes, pero tampoco podía cortar lazos con ella. Sus palabras ese día tomaron la decisión por mí. Cortaron todas las emociones y preocupaciones enredadas que me tenían atrapado, y fue como si fuera una persona caminando en la oscuridad que finalmente ve la luz. No la odié, así que le di a Eric el único gesto de amabilidad que podía ofrecer, la mantuve tranquila para que pudiera estar a su lado sin preocupaciones durante sus últimos días. Después de contarle todo esto, todavía negaba con la cabeza y decía que no me creía, pero la luz en sus ojos empezaba a desvanecerse. Dijo débilmente, te dije que eras la persona más importante para mí. Desde el momento en que decidí estar contigo, no había forma de volver con Eric. La noche en que te propuse, Zoe me preguntó si había estado en contacto con Eric, entonces me dijo que estaba enfermo. Sus padres siempre favorecieron a su hermano. Nunca tuvieron buena relación. Cuando supieron que su enfermedad era terminal, básicamente lo dieron por muerto y nunca fueron a verlo. Eric es increíblemente testarudo. Cuando decidió dejar todo e ir al extranjero, cortó todo contacto conmigo. No habría buscado contacto a menos que estuviera al límite. Aquella noche me envió ese mensaje pidiéndome que no me casara. Interrumpí su explicación, yo envié ese mensaje, dije en voz baja. La expresión de Nancy pasó de confusión a comprensión. Luego murmuró, no me extraña. Cuando llamé al día siguiente, nadie contestó. Dad, si querías saber algo, podrías haberme preguntado. Siempre te habría elegido. Ya me diste mi respuesta aquel día abajo, desde mi apartamento. O tal vez ya me la había dado cuando teníamos 16. La situación de Eric era tan terrible, estaba tan delgado, prácticamente un esqueleto. Solo iba a visitarlo y luego volver. Pero estaba en un estado tan lamentable que no pude decir que me iba. Así que solicité un traslado a la sucursal allí para poder trabajar y cuidarlo al mismo tiempo. No te estaba mintiendo. Realmente estaba trabajando allí. Te creo, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. La verdad es que Nancy y yo perdimos nuestra oportunidad mucho antes de eso. ¿Fue cuando la vi caminando nerviosa frente a mi edificio que ya no quería casarme con ella? No. Fue en el momento en que mi hermano me preguntó si estaba seguro de querer casarme con ella. Nunca supe cómo describir mis sentimientos por Nancy, pero al verla de nuevo ahora, finalmente me vino a la mente una metáfora. Sabes, para mí eres como una película con un final terrible. La primera mitad fue increíble, me cautivó y estaba completamente entregado. Pero luego comenzó a volverse lenta, aburrida, insípida, aunque no podía obligarme a apagarla. Y justo cuando debatía si dejar de verla, alguien desenchufó la televisión por mí. Pero no sentí arrepentimiento, sentí claridad y pude seguir adelante y empezar de nuevo muy rápido. Así que no te culpo por ir con Eric. De hecho, me alegra que lo hicieras. No, no es eso. Éramos tan buenos juntos. ¿Cómo pudiste haber querido renunciar a mí en aquel entonces? Dave, dices que no me odias, pero solo dices estas cosas para hacerme daño. Realmente estoy casado. Si no me hubiera superado a ti, ¿cómo podría haber entrado al ayuntamiento con otra persona? Justo antes de que Nancy perdiera completamente el control, Karina llegó a recogerme.
Un mes después de obtener nuestra licencia de matrimonio, Karina quedó embarazada. Hoy teníamos una cita para un chequeo prenatal. Karina caminó rápidamente entre nosotros y luego se volvió hacia mí con una sonrisa suave. Hace viento aquí afuera. ¿Por qué me esperabas fuera? Vamos. Actuó como si Nancy no fuera nada más que aire. Bien, tomé la mano de Karina y luego giré la cabeza para darle a Nancy una sonrisa educada. Tenemos una cita con el médico y vamos un poco retrasados, así que no te invitaremos a subir. ¿Una cita? Karina todavía no mostraba barriga, pero los ojos de Nguai bajaron hacia su estómago y dio un paso involuntario hacia atrás. Me creyó. Al subirme al coche, Nancy todavía estaba allí, congelada como una estatua. Esta vez, fui yo quien se fue primero. Karina no me preguntó nada sobre Nancy, solo tomó mi mano fría entre las suyas, con los ojos llenos de simpatía. Mira tus manos, están heladas. Después de ese día, Nancy nunca volvió a contactarme, pero vino a mi boda. Se sentó en una mesa en la esquina más alejada. Cuando iba de mesa en mesa brindando con los invitados, inevitablemente nuestros caminos se cruzaron. Desde el momento en que Ben supo que Nancy estaba allí, se preocupó de que se emborrachara y armara un escándalo, pero no lo hizo. Bebió mucho, su rostro estaba sonrojado y los ojos rojos. Las palabras de felicitación de Nguai se perdieron en el ruido de la recepción. No pude escuchar lo que dijo. Después de terminar los brindis, Karina me dijo, Nancy nos deseó una vida de felicidad juntos. Sonreí levemente y asentí. Pensé, ¿una vida de felicidad? Eso tendríamos.